nosotros vamos a empezar a trabajar. Tenemos dos actividades dentro del programa. Uno es terminar este tema 4.2, donde hemos estado revisando los fascículos motores. Prácticamente estamos ya en la parte final. Como recordamos, vamos a ver dos temas finales. Uno tiene que ver con las otras funciones que desarrolla el tronco encefálico o tallo cerebral, que no son exclusivamente motoras, sino que tienen que ver con funciones de otros sistemas, como la respiración, etcétera. Y después vamos a ver las aplicaciones clínicas que, complementando a las que ya vimos de médula, ahora van a ser aplicaciones clínicas que las enfoquemos precisamente a lesiones encefálicas de tipo motor, obviamente. Les comparto la pantalla entonces para terminar de revisar con estas imágenes esos contenidos que decíamos representan la parte final. En la clase de ayer, en esta diapositiva, nos quedamos con el grupo de ustedes. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, gracias, Lili. Les abro el programa para que lo vean mejor. Y entonces, ay, se corrió. Entonces, decíamos, ¿qué nos marca este tema también 4.2 de las vías motoras? Nos marca que tenemos que revisar otras funciones que también controla el tallo cerebral, o tronco encefálico o tallo encefálico. Y entre esas, las tres últimas que tienen que ver con control de movimientos estereotipados, se les llama porque no son movimientos que se realicen de manera voluntaria o intencional, sino que son movimientos que se presentan, ¿verdad?, de manera involuntaria, inclusive acompañando a veces a enfermedades. Movimientos, decíamos, que tienen que ver con, por ejemplo, movimientos de balanceo de la cabeza, de manera como si fuera un tic, o del tronco o de las extremidades. Los movimientos que hacemos para control del equilibrio, tanto con nuestro tronco, nuestras extremidades, como con la cabeza, ya lo habíamos comentado, especialmente en la participación que tienen los fascículos vestíbulo-espinales, pero que se ponen aquí porque esto es para resaltar ese control que ejerce el tallo cerebral a través de los núcleos vestibulares que predominantemente aprendimos están en el bulbo, ¿verdad? Uno de ellos se localiza en la parte baja de protuberancia, pero la mayoría en el bulbo, y por eso es que está aquí, dijéramos, esta función, igual que movimientos oculares que sabemos que acompañan a los movimientos del cuello, de la cabeza, y que van mediados, lo vimos, por los fascículos vestíbulo-espinales mediales. Los tres primeros son los que no vamos a ver aquí de manera detallada, sino solo decíamos de manera general. ¿Por qué? Porque son contenidos que pertenecen a otras unidades, que representan capítulos de otras unidades. En todas ellas vamos a encontrar en la control de la respiración, vamos a encontrar, ¿verdad?, en el capítulo de control de la respiración, y eso mismo se va a ver en el programa de control de la función cardíaca y circulatoria y de la digestiva. Va a haber una parte de ese capítulo que se refiera al control nervioso, y precisamente a eso se refiere este control que ejercen determinados grupos de neuronas que constituyen centros de control para estas tres funciones. En el caso de la respiración, ayer veíamos de una manera así genérica, ¿verdad?, la figura que tenemos al lado derecho en la parte superior, pues tenemos un centro respiratorio, que así se le denomina, y que al menos ese centro está constituido, como lo podemos observar, y ahorita de una manera rápida, ¿verdad? No es nuestro momento de detenernos, constituido por los 4 grupos de neuronas que ya comentábamos. El grupo respiratorio dorsal, que es el que tiene como responsabilidad generar de manera espontánea los potenciales de acción que van a llegar a la médula cervical para que después los nervios frénicos lleven esos impulsos
al diafragma y este se contraiga. Y entonces inspiramos, podemos inspirar. Eso es la función de este grupo. El centro neumotáxico que está en la protuberancia pues superior, ¿verdad? O media, las neuronas lo que hacen es interrumpir. Interrumpir que esa señal de impulsos del grupo anterior, del grupo inspiratorio. Y al interrumpirla, hacen que estas neuronas ya no se exciten y entonces vendría la expiración como un proceso pasivo, ¿verdad? Que en eso va a consistir, ya lo volvemos a ver en esta unidad 5, ¿verdad? Las neuronas inspiratorias dejan de excitarse porque las del centro neumotáxico tienen esa función. En ese momento, obviamente ya no hay impulsos nerviosos por los nervios frénicos, pues el diafragma se relaja. Y eso, ¿verdad?, nos permite expirar. Y luego tenemos ahí un tercer grupo, que es el ventral, el respiratorio ventral, que nos señala que tiene participación en la expiración y en la inspiración, o sea, las dos fases del ciclo respiratorio. Sí, pero siempre y cuando la respiración que estemos realizando en ese momento sea forzada. No la basal, no la de reposo, como es la que tenemos ahorita. Entonces, esas neuronas, ¿verdad?, ayudan a las otras dos, pero solo cuando tenemos la respiración forzada, que es la que realizamos, obviamente, con una actividad física, ¿verdad? Si es intensa, si es inclusive prolongada, vamos a tener respiración forzada, subir y bajar escaleras o caminar, correr, ¿verdad? O hacer algún tipo de ejercicio o de deporte, ¿sí? Y luego decíamos, el centro amniótico, que es el del que menos conocemos, ¿verdad? Menos conocemos su función, pero se le puso así porque cuando estas neuronas actúan, estas producen un paro respiratorio. Ya eso le llamamos apneusis, que significa ausencia de respiración, apneusis. Bueno, pues eso ya lo veremos cómo funcionan bien, a qué núcleos del bulbo y la protuberancia corresponden estos grupos de neuronas respiratorias y pues decíamos en el capítulo 4 de la unidad 5, ahí tenemos eso. Si nos vamos a la figura inferior, entonces ahí tenemos un centro vasomotor. Y tiene este centro vasomotor por arriba de él, también en el bulbo y la protuberancia, o sea, la parte baja de la protuberancia, el bulbo. Y tiene este centro vasomotor una región de neuronas que es el área cardíaca. Y entonces esas dos estructuras controlan obviamente el área cardíaca, la función del corazón. ¿La función de qué? De bomba. Entonces de esa función, ¿verdad? De esa área, va a depender que la frecuencia cardíaca aumente o disminuya. Fíjense muy bien cómo nos estamos diciendo aquí que de ella depende la frecuencia cardíaca basal. No es así, ¿verdad? Y no es así porque ya que entremos, es nuestra siguiente unidad, ya nos falta poco, ¿verdad? Para entrar a la unidad 4. La frecuencia cardíaca basal no es determinada por esta región del encéfalo. Esta región del tallo cerebral, el área cardíaca del centro vasomotor, lo que hace es modificar que tanto el cronotropismo, ¿verdad? Que es la frecuencia, determina el cronotropismo, la frecuencia cardíaca, como el inotropismo, que es la fuerza de contracción del miocardio. ¿Y cómo la va a regular? Pues la puede aumentar o la puede disminuir. Eso depende de la necesidad del organismo. Y fíjense cómo el centro vasomotor ahí tiene del lado izquierdo que puede haber una respuesta vasoconstrictora y una respuesta vasodilatadora. Y esas respuestas, jóvenes, son generalizadas o sistémicas, lo cual significa que va a afectar a los vasos sanguíneos de la circulación mayor. Y por supuesto que al hacerlo, ¿verdad? Ya sea una u otra respuesta, van a modificar esas respuestas al diámetro vascular. Y si es generalizada, entonces eso modifica a una variable hemodinámica, que la vamos a conocer ya en la siguiente unidad, en la segunda parte cuando veamos circulación.
que es la resistencia periférica total. Y resulta que la resistencia periférica total junto con el gasto cardíaco son las dos variables que van a determinar a la presión arterial media. Entonces vean cómo, ¿verdad? Hay muchos mecanismos de esta índole diversa que son de control por el encéfalo, ¿verdad? ¿Cuándo las ocupamos? Pues cuando las necesitemos. Simplemente, ¿verdad? Si uno cree que nada más en pacientes y graves que tengan heridas, hemorragias, hipovolemia, no, jóvenes, ahorita que terminen la clase y que ustedes y yo nos levantemos, claro que eso va a iniciar un reflejo que lo conocemos ya porque lo tomamos como ejemplo en la unidad 1 cuando veíamos los mecanismos de control homeostático. Y vimos al reflejo vasoreceptor con sus componentes. Y dijimos que este reflejo es el responsable de normalizar la hipotensión ortostática. Que no me acuerdo de eso. Pues afortunadamente debes de tener señalado en tus libros que consultes, en tus apuntes que tomes, unidad 1, tema 1.2. 1.3, mecanismos de control homeostático, ahí vimos ese reflejo varias veces. Y resulta, ¿verdad?, que cada vez que nos ponemos de pie, pues recuerden, ¿verdad?, que Newton no se equivocó, es una ley. Y entonces la gravedad no nada más hace caer a mi lapicero. La gravedad jala mis músculos, los estira, ¿verdad? Y también hace caer a la sangre, a mi volemia. Y por lo tanto, mientras me estoy levantando en ese mismo momento, la sangre, dice la gente que no es alumno de la carrera de medicina ni es médico, se me va a los pies y tienen razón. Tienen razón. O sea, por la gravedad la sangre tiende a acumularse de la cintura hacia abajo. ¿Qué consecuencia, como explicábamos, tiene eso? Pues le va a costar más trabajo a la sangre regresar al corazón por sus dos venas cavas. Bueno, por la primera, ¿no? La cava inferior, porque pues la superior, la gravedad le ayuda a que descienda, pero la inferior, pues es la que trae la sangre de todo el cuerpo, prácticamente, de la mayor parte del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sangre que llega al corazón por las cavas le llamamos retorno venoso y es lo que recibe la aurícula derecha. Y lo que el corazón bombea por el ventrículo izquierdo a la aorta, esa variable le llamamos gasto cardíaco y esa variable en clínica es una de las dos pruebas estándar de oro para valorar la funcionalidad de bomba del corazón. Cuando nosotros estamos en clínica y sospechamos que nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca, por clínica el diagnóstico es de presunción, de probabilidad. Si medimos gasto cardíaco y medimos otra prueba que se llama fracción de eyección, tendremos el diagnóstico para confirmar, para poderlo confirmar o para poderlo descartar. Y entonces, un corazón sano no tiene función de almacenamiento, de manera que lo que llega como retorno venoso es lo mismo que el corazón va a bombear a la aorta. Lo que recibe sangre venosa, sí, pero si recordamos el flujo de los circuitos y de la circulación y el flujo de los vasos que empiezan y terminan en el corazón, pues de la aurícula derecha pasa al ventrículo izquierdo y de ahí al tronco de la pulmonar y se va la circulación pulmonar a la hematosis. De manera que tiene que regresar a la aurícula izquierda como sangre arterial, ¿verdad? Y es lo que el ventrículo izquierdo va a expulsar a todo nuestro organismo por la aorta, porque pues es la sangre que oxigena a todo mi organismo, incluido al mismo corazón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el retorno venoso baja? Por muchos motivos. Ahora sí, si las personas tienen heridas varias, graves, hemorragia, pues hay hipovolemia y el retorno venoso baja. Y claro que al bajar, el gasto cardíaco va a bajar porque el corazón no tiene función de almacenamiento. Entonces, si disminuye el retorno venoso, gasto cardíaco baja. Y como gasto cardíaco, volvemos a repetir,
con resistencia periférica. Son los dos parámetros que regulan la presión arterial media. Claro que el paciente va a desarrollar hipotensión. Y claro, cuando la hipotensión es ortostática, jóvenes, no estamos perdiendo volumen. El volumen se está redistribuyendo por efecto de la gravedad. Ortostática es la hipotensión por cambio de posición. Y se da al estar acostados o sentados y ponernos de pie. Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener hipotensión. Claro que no va a producirnos estado de choque. Ya sabemos que estado de choque es que disminuye a 40 milímetros de mercurio. Aquí, si acaso, va a disminuir un par de milímetros. Quizá 3 ya sería bastante, pero es suficiente para que el organismo lo detecte, ¿verdad? Como una señal de error positivo, que la detecte el centro vasomotor. Ahí hay una parte que se llama el área sensorial, que ahí está la función de comparador. Y entonces, ¿verdad? Baja 1 milímetro, 2, pues claro que el comparador dice, está viendo hipotensión. Entonces el controlador toma la decisión. Y la decisión ahí o es una o es otra. O va a mandar una respuesta vasodilatadora o vasoconstrictora. Y el área cardíaca igual. O va a mandar un estímulo, excitación del miocardio o inhibición del miocardio. Entonces vean cómo inclusive ya tenemos un buen análisis desde la unidad 1. Aquí que estamos confirmando que ese control es a través del tallo encefálico, porque ahí es donde está el centro vasomotor, ¿verdad? Y a través de qué nervios inclusive hasta podemos extenderlo. Jóvenes, es miocardio, es músculo cardíaco, es músculo liso vascular. Entonces, ¿cuál será la vía eferente que ocupa el centro vasomotor y su área cardíaca del tallo cerebral para mandar la respuesta a corazón, a miocardio y a los vasos sanguíneos, músculo liso vascular? ¿A través de qué nervios va a ir la respuesta? Es pregunta. No es capciosa. Es miocardio y es músculo liso vascular. Entonces, ¿qué nervios son los que van a llevar las respuestas? Miguel, te escuchamos. ¿Son los nervios simpáticos, doctora? Por supuesto. Autónomos, ¿verdad? Diríamos para empezar, pues es miocardio y es músculo liso. Entonces, claro que no podríamos decir nervios raquídeos. Eso sí es una respuesta, ¿verdad? Que no tiene argumento. ¿Cómo nervios raquídeos? Si no estás hablando de músculo esquelético, estás hablando de miocardio, pues es el tejido más importante de esta víscera del corazón. Y músculo liso, pues son los efectores, ¿verdad? De los nervios autónomos. Miguel nos dice, simpático, sí, por supuesto, ¿verdad? ¿Serán los únicos nervios autónomos que son la vía eferente de este control? ¿O hay otros? No, oigo. Doctora, ¿podrían ser los nervios vagos? Y eso es correcto. ¿Tú contestaste, Mestli? Sí, doctora. Eso es correcto. Inclusive es correcto, pero el pero es que es correcto porque es solo para una de estas estructuras. ¿De cuáles? Vasos sanguíneos y corazón. Porque resulta que una de ellas solo recibe inervación simpática. ¿Quién quiere terminar este ejemplo? Arturo, te escuchamos. Sí, doctora, la inervación simpática solo llega a vísceras, entonces solo sería el corazón y los vasos sanguíneos carecen de esta inervación. Y eso es correcto, Arturo. Así que gracias, jóvenes. Ya ven, ¿verdad? No me necesitan a mí ni a ningún maestro. Para nada. Es decir, si los maestros no estuviéramos presentes, claro que los alumnos
Una de las competencias que desarrollamos cuando somos alumnos o que debemos desarrollar es el autoaprendizaje. El aprendizaje continuo, el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a veces resulta que los maestros no cumplimos bien nuestro trabajo, ¿verdad? A veces no asistimos a las clases o a veces nos gana la ignorancia. Los maestros pues somos personas como ustedes, entonces también nos podemos equivocar y de hecho lo hacemos. Algunas veces pues es una estrategia para valorar el nivel de atención del grupo, de los alumnos. Pero otras veces es una realidad, pues ni modo, ¿verdad? No lo sé, yo tengo que aceptar que no lo sé. Y por eso es que en un salón de clase, no solo ustedes aprenden, los maestros también, eso es lo valioso. Eso se le llama aprendizaje colaborativo. Entonces vean ahorita, ¿verdad? ¿Con qué terminamos esta aplicación? Sabiendo que en esta función de control cardiovascular por el tallo cerebral, la vía eferente que va a llevar la respuesta a los efectores, que son músculo liso vascular y miocardio, son los nervios autónomos. Y ya sus compañeros y compañeras y Mesli, ¿verdad? Que participó, Miguel, Arturo, Mesli, ya nos dijeron, ¿verdad? A través de nervios simpáticos y parasimpáticos en el corazón. Pero los vasos sanguíneos solo reciben inervación simpática. ¿Cómo le van a hacer entonces si no tienen la contraparte? Ah, no, pues eso lo vemos hasta la unidad 4, porque ahorita estamos apenas terminando. Perdón, hasta la unidad 4, porque ahorita acuérdense que estamos en la 3. Sí, eso lo dejamos para después. ¿Con qué terminamos esta diapositiva? Pues con el control de la función digestiva. Igual, ¿verdad? Son reflejos de los que ocurren en la parte alta del sistema digestivo, es decir, en nuestra boca y nuestra faringe y nuestro esófago. Y esos dos reflejos que ya lo veremos en la unidad 7, fisiología del sistema digestivo, ahí tenemos, así como hubo un centro respiratorio, un centro vasomotor, cardíaco, pues hay un centro de la deglución. Fíjense, pues no es uno diría, ay, pues deglutir, ¿quién no puede? Bueno, pues podemos deglutir porque nuestro centro de deglución está trabajando bien. Y ahí tenemos los pares craneales que vamos a necesitar revisar en esa unidad. Y también el de la masticación. Y alguien puede decir, ay, pues no, que no pueda. Si tengo dientes, tengo muelas. Pues sí, ¿verdad? Pero es un reflejo. Entonces tenemos que saber también qué vías eferentes son responsables de uno y otro. Y con esto nos vamos a última diapositiva, que ahora es la aplicación clínica. Y esta aplicación clínica específicamente se va a referir a, a lesiones encefálicas. ¿Por qué las medulares no? Porque recuerden que ya las vimos. Cuando acabamos el tema 4.1, reflejos medulares, ahí vimos, ¿verdad? Otros reflejos autonómicos, el choque medular, ¿verdad? Y lo que compete a esa parte del sistema central, que es la médula. Ahora, vamos a ver aquí estas dos condiciones que son muy graves, muy graves porque las lesiones lo son. Estas figuras que les presento vienen en el libro de Gannon y son figuras, ¿verdad?, que están muy bien representando las lesiones. Lo que observamos es que hay dos tipos de lesiones que pueden producir manifestaciones similares, pero, ¿verdad?, hay al menos un componente que las distingue. Y entonces, fíjense cómo le llamamos en clínica a estas condiciones. A la que está en la parte superior, en la mitad superior, le llamamos la postura de descerebración. Muy frecuentemente también se le llama rigidez por descerebración.
el cambiar el término postura, porque es en qué posición se va a encontrar este paciente que desarrolle esa lesión que está inclusive ahí ya puesta y que hasta está subrayada. ¿Y por qué se le llama rigidez por descerebración? Y eso me lo da que respuesta muscular de qué músculos está ocasionando esa postura. Entonces vamos a empezar. La rigidez por descerebración o la postura por descerebración se desarrolla en aquellos pacientes que por varias causas, como pueden ser golpes directos, traumatismos cráneoencefálicos por caídas de una altura importante, ¿verdad? O caídas hacia atrás y golpes en la parte posterior de la cabeza, o por hemorragia cerebral, o cualquier otra situación, una trombosis, una embolia. El caso es que la lesión produzca lo que está subrayado. Una separación, una interrupción de la comunicación entre mesencéfalo y protuberancia. Por eso dice ahí lesión entre mesencéfalo inferior y protuberancia alta. O sea, ahí se corta la comunicación de quién, pues de la corteza cerebral y estructuras subcorticales como, ¿verdad? El cerebelo, los ganglios basales, con el resto del tallo cerebral. Y entonces, fíjense por qué se le llama rigidez. El dibujante lo pudo representar bien. Y por si fuera poco, ahí lo tenemos en el listado. El cuello está extendido igual que la cabeza. Luego, las extremidades superiores, el tronco, también están extendidos, es más las inferiores. Es decir, todos los músculos extensores están contraídos. Y acuérdense que los extensores son los que llamamos también antigravitacionales. ¿Sí? Esa hiperextensión, como es hasta forzada, fíjense lo que provoca a nivel de las extremidades superiores. Provoca que éstas roten y desarrollen esa posición que llamamos de pronación de los antebrazos. Las manos están flexionadas y muy bien, jóvenes. Vamos a esperar unos instantes que terminen de ingresar sus demás compañeros. Obviamente, decíamos, este tipo de pacientes están en una condición muy grave, ¿verdad? Y el hecho de saber de estas manifestaciones, a nosotros los médicos nos hace poder emitir un diagnóstico de probabilidad. Que ¿cómo lo confirmamos? Pues con estudios de imagen. Cuando le pedimos al paciente una tomografía, mejor aún, un estudio de resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Entonces, comparen ahora la figura de abajo. La figura de abajo. Y si observamos, ¿verdad? Ahora la posición del paciente cambia.
pero cambia solo en las extremidades superiores. Y ahora esa postura o posición, ¿verdad? Se le conoce como la rigidez por decorticación, jóvenes. Rigidez por decorticación. Eso es para distinguirla de la anterior. ¿Por qué? Porque lo que me está marcando aquí es que la lesión está más arriba. Fíjense cómo dice mesencéfalo superior. Eso quiere decir que se corta, se interrumpe toda comunicación de hemisferios cerebrales, de corteza y el resto de hemisferios cerebrales del tallo cerebral. Y ahora fíjense cómo el paciente desarrolla la hiperextensión del cuello y por lo tanto la cabeza, del tronco, de las extremidades. Eso es igual, pero las superiores, en lugar de estar en hiperextensión y hasta rotadas en pronación, ahora fíjense cómo están. Flexionadas. A nivel del codo, a nivel de las muñecas, a nivel de las manos. Y claro que esto, aunque sea muy grave, ¿verdad? A nosotros, en el curso de fisiología, nos sirve para aplicar nuestro conocimiento de la neurofisiología. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que argumentar, y argumentar, jóvenes, es emitir tu explicación con un fundamento que en este caso es neurofisiológico. Es muy diferente a decir yo creo. Pues es una creencia, es una suposición personal, a decir yo opino. Creencias, suposiciones personales, opiniones son respetables, pero en la práctica clínica no tienen validez. No tienen validez ¿para qué? Para el paciente y su tratamiento. Entonces nosotros aquí argumentamos, ¿por qué los pacientes, los dos, están en hiperextensión? ¿Qué está pasando para que todos sus músculos antigravitacionales estén en contracción sostenida, jóvenes? Están en parálisis, el paciente no se puede mover. Está en hipertonía, si palpamos los músculos están duros, están espásticos, y entonces dice uno, ¿qué pasó? Bueno, pues yo me acuerdo de mi capítulo 4 de neurofisiología, me acuerdo del tema 2, control del movimiento por corteza y por el tallo cerebral, y me acuerdo de mis fascículos motores. Y entonces, si estamos hablando que la lesión involucra el tallo cerebral, pregunta, fíjense, ¿qué fascículo son los que se van a ver afectados? ¿Los del sistema piramidal o extrapiramidal? Esa es la primera pregunta. Brenda, te escuchamos. Serían los del sistema extrapiramidal, doctora, ya que sus neuronas o algo así se ubican en tallo cerebral. Y eso es correcto, Brenda. Sucede, jóvenes, sucede, ¿sí? Que aquí vamos a introducir un conocimiento que completa a todo lo que hemos estado analizando. En clínica, jóvenes, hacemos diagnóstico clínico de dos síndromes distintos. Uno, ¿verdad? Sería el síndrome de lesión de motoneurona superior. Síndrome de lesión de motoneurona superior. La motoneurona superior, jóvenes, es encefálica. Entonces, síndrome de lesión de motoneurona superior. ¿Quiénes son las motoneuronas superiores? Si son las encefálicas. Pues obviamente las que están en corteza y las que están
como lo acaba de decir Brenda, en el tallo cerebral, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? También tenemos neuronas que van a intervenir en la función motora, que es lo que nos falta ver, mañana lo vemos, en cerebelo y en ganglios basales. Pero aquí cuando hablamos de síndrome de lesión de motoneurona superior son las motoneuronas de las áreas motoras de corteza y las motoneuronas de los núcleos que vimos, cuyos axones forman los fascículos extrapiramidales que contestó Brenda. ¿Sí? Hay otro síndrome, jóvenes, y el otro es el síndrome por lesión de motoneurona inferior. Y aquí lo inferior no se refiere a la importancia. Inferior no quiere decir, pues este es inferior, ¿verdad? La otra es importante, la inferior no, no. Aquí se refiere a la motoneurona o las motoneuronas que están en la parte más inferior anatómicamente hablando del sistema nervioso central. Entonces, ¿quiénes son las motoneuronas inferiores, jóvenes? ¿Quién contesta? Dayan, se me levantó tu mano. Y Carla. Todos los nervios, pero aquí estamos hablando de motoneurona. Y obviamente que si son nervios, son los axones, ¿verdad? Entonces, tú misma puedes decirnos de esos nervios que están formados por los axones, ¿de qué motoneuronas son? Alfa. Carla, te escuchamos. Sí, yo iba a decir que las que están en la médula espinal, en las astas anteriores, como la motoneurona alfa. Y eso es, ¿verdad?, complementario a lo que ya Dayan nos había comentado. Es correcto, Carla. Cuando hablamos del síndrome de lesión de motoneurona inferior, es o se refiere a las motoneuronas alfa de todas las astas anteriores de toda la médula espinal, jóvenes. Es más, vamos a agregar aquí, ¿verdad?, que esta motoneurona, para que no se nos olvide que no es inferior en su función, los autores le denominan a las motoneuronas alfa la vía final común. La vía final común de la división motora. ¿Quién nos puede explicar eso? ¿Quién quiere hacer? ¿Por qué vía final y común de la división motora? A ver, Brenda. Bueno, doctora, yo digo que es vía final común, dado que pues al final todas las inervaciones, ya sea de la vía extrapiramidal y de la piramidal, pues van a excitar estas motoneuronas para lograr el movimiento deseado o que necesitemos. Y eso es correcto, jóvenes. ¿Qué insistimos cuando empezamos a revisar la anatomía de los fascículos motores? ¿Qué dijimos? Todos son descendentes. Dependiendo de qué sistema, los somas de las motoneuronas o son corticales y entonces crean a los fascículos córtico-vulvares, córtico-espinales laterales y córtico-espinales ventrales. Y si son del sistema piramidal, ya sabemos que las motoneuronas están en todos los niveles del tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y todos sus axones de estos 4 fascículos extrapiramidales, rubro espinal, vestíbulo espinales, tecto espinales y finalmente retículo espinales, todos son espinales. Entonces, todos los fascículos motores, jóvenes, finalmente tienen que llegar a hacer sinapsis. En el menor número de casos es directa,
¿Directa a quién? A las motoneuronas alfa. Lo más común es que sea a través de una interneurona. Pero esa interneurona, pues tiene que hacer sinapsis con las motoneuronas alfa. Entonces, por eso es la vía final, ¿verdad? Los fascículos motores, todos tienen que llegar directamente o a través de interneurona a las motoneuronas alfa. Vía final. Y común, todos los fascículos motores tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque, como lo dijo en un principio, ¿quién fue? Creo que tú, Dayano, o quien dijo, ¿verdad? Es que, o Brenda, dice, es que esa vía final común es que son los nervios que van a inervar nuestros músculos. Claro, claro, ¿verdad? Si son músculos del cuello hacia abajo, pues son los nervios raquídeos que van a llevar los axones de las motoneuronas alfa. Y si son de la cara, pues van a ser los axones de los núcleos motores, de los pares craneales que ustedes ya tienen que haber puesto ahí, que son los que nos permiten gesticular y mover desde los labios, la lengua, todo lo que utilizamos para poder hablar. Entonces, por eso la motoneurona alfa es la vía final común de toda la actividad motora, de la división motora, jóvenes. Ahora fíjense, para terminar esto, estas lesiones que estamos viendo aquí son encefálicas. Entonces vean el tipo de parálisis, porque tanto la lesión de la motoneurona encefálica, las de corteza y las de tallo cerebral, como las lesiones de las motoneuronas de la médula, van a producir parálisis. Van a producir parálisis, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? Las motoneuronas alfa no son autoexcitables. Ellas no pueden generar sus propios potenciales de acción para que se vayan por los nervios raquídeos a los músculos. Ellas deben ser excitadas por estos fascículos motores, jóvenes. Por estos fascículos motores. Por eso en esta parte de la capítulo 4 dice control del movimiento por la corteza y el tallo cerebral. ¿Sí? Y ahora sí vean, estos dos ejemplos que acabamos de ver, la rigidez por descerebración, la rigidez por decorticación, son manifestaciones clínicas de la lesión de motoneurona superior, la encefálica. La encefálica. Y entonces, ¿qué ocurre? El paciente tiene parálisis. Ese paciente que vemos ahí, claro que no se puede mover. Es más, pues está en estado de coma, está inconsciente. Y uno diría, ah, pues por eso no se puede mover. Claro que por eso no se puede mover. Pero además nos está manifestando el tipo de parálisis que produce esa lesión. Y entonces, si se fijan, es una parálisis espástica. Eso quiere decir que por eso se produce la rigidez. Y se acompaña de hipertonía. Los músculos están como piedra casi. Y si buscamos algunos reflejos, van a estar aumentados. Hiperreflexia. Esas son las tres características de la parálisis en la lesión de la motoneurona encefálica. Parálisis espástica con hipertonía e hiperreflexia. Si ahora quien está lesionada es la motoneurona de médula, o sea, la inferior, entonces hay parálisis. ¿De qué parte del cuerpo? Pues claro, depende de qué parte de la médula se lesionó. Y entonces, ahí veríamos que hay parálisis, sí, ¿verdad? Y que puede ser en forma de paraplegia, puede ser en forma de cuadriplegia, ¿verdad? O puede ser tan solo de una extremidad. Eso depende en dónde está la lesión. Pero la parálisis es una parálisis flácida. Los músculos están relajados. Si nosotros le subimos, vamos a suponer, el brazo al paciente, el brazo cae.
En estos, si tratamos de moverlo, cuesta mucho trabajo y el paciente se queda ahí. Para bajarlo, nosotros lo tenemos que volver a bajar. Entonces, en la neurona medular es flácida, con hipotonía. Los músculos, ¿verdad? Los palpamos, la hipotonía, están flácidos. Y hay hiporreflexia. Esas son las distinciones, jóvenes, en esto. ¿Sí? ¿Con qué vamos a terminar en este par de minutos? Con otro aspecto, jóvenes. Y otro aspecto, ¿verdad? Tiene que ver con un mecanismo que hay en la médula a través de unas células especiales que ustedes la conocen, ¿verdad? Pero no lo hemos tocado aquí y lo vamos a poner porque es un mecanismo importante que afecta la excitabilidad de las motoneuronas alfa. No sé si recuerden a las células de Renshaw, si las vieron en neuroanatomía. Se escribe con R mayúscula, E, N, S, H, A, W. No les presento imagen porque no la traje, no la puse, mañana se las pongo, pero vamos a verlo de una vez para acabar este tema. Entonces, fíjense, jóvenes, las células de Renshaw, si ustedes recuerdan, es un tipo especial de interneurona con función inhibidora. Pero esas células de Renshaw, específicamente a quien inhiben, son a las motoneuronas alfa. ¿Y en qué forma? ¿En qué forma? Ellas generan un proceso, ¿verdad? Que es un circuito, un circuito. ¿Cómo se crea ese circuito? Resulta que el axón de las motoneuronas alfa emite, antes de salirse a la raíz anterior, es decir, antes de salirse de la sustancia gris, de las astas anteriores, emite una rama colateral. Y esa rama colateral hace sinapsis con las células de Renshaw. Y estas células de Renshaw, a su vez, con sus axones, hacen sinapsis con la propia motoneurona. Es un circuito. Ese circuito, ¿verdad? Algunos autores dicen es una autorregulación de las motoneuronas alfa de tipo inhibidor. Las neuronas de Renshaw tienen efecto inhibidor hacia la propia motoneurona. Es un mecanismo de protección para que las motoneuronas no sean sobreexcitadas. Entonces, el mecanismo se llama inhibición recurrente. Otros autores le llaman pues, autorregulación inhibidora de las motoneuronas alfa. Otros inclusive dicen inhibición lateral. El nombre más técnico es inhibición recurrente. ¿Cuál es el objetivo? Con eso terminamos porque es exactamente la una. Mañana voy a procurar ponerles la diapositiva, ¿verdad? Y no sé, ¿sí vieron las neuronas de Renshaw en neuroanatomía? ¿Sí o no? A ver, Carla. Sí, bueno, estas